El dolor crónico es una afección grave. Como todo problema de salud, a largo plazo genera complicaciones que van más allá de los síntomas físicos, como la depresión nueva o agravada, ansiedad y la dificultad para dormir. El dolor tiene un tratamiento farmacológico que permite controlar en cierta medida su intensidad y periodicidad. Existen tres tipos de medicamentos que se utilizan. Estos son los analgésicos periféricos, opioides débiles y opioides potentes, al que pertenecen la morfina y la metadona. En la actualidad se contempla también la posibilidad de incluir otros tratamientos para el dolor crónico que no son farmacológicos, como la hidroterapia o fisioterapia, aplicaciones alternantes de calor y frío, acupuntura, estimulación eléctrica y el uso de la toxina botulínica. Nuestro tema del día de hoy, la anestesia en general, sus tipos, anestesia, sedación, grandes rasgos y beneficios que tiene. Nos sigue acompañando la doctora Daniela Díaz, médico anestesiólogo. Seguimos conectados en las redes sociales, por Instagram Live a través de Daniela J. Sales y por @salud_gb. Nos dicen lo siguiente, le dejaba esta pregunta al aire, la hace Ota, dice: ¿los pacientes que son hipertensos se pueden anestesiar? Sí, claro. Los pacientes hipertensos, como los pacientes diabéticos, los pacientes enfermos renales, se pueden anestesiar sin ningún problema. Lo único es que tienen una anestesia particular. ¿Por qué? Porque con estos pacientes tenemos que utilizar ciertas soluciones que son para la hidratación, diferentes a un paciente que no sea hipertenso. Es importante que el paciente hipertenso cumpla su tratamiento antihipertensivo el día de la cirugía. Es importante que el paciente tenga una evaluación, como ya lo dije anteriormente, con el médico internista y con el cardiólogo en el caso de que sea hipertenso, porque necesitamos en él, como paciente hipertenso, la evaluación y la aprobación de un cardiólogo para ver cómo está su corazón y cómo está la circulación para su cirugía. Pero Ya que sí se estamos puede. hablando de los mitos de realidades, también en la parte anterior le leo este comentario. Gus-Bajo dice: hace 20 años se murió una vecina porque se le pasaron de anestesia y le iban a operar de apendicitis. Bueno, seguramente le explico. Seguramente lo que ocurrió fue que era una apendicitis. Esa apendicitis hizo una peritonitis, que es una complicación de la apendicitis. Se llevó a mesa operatoria porque está en un proceso de peritonitis, un proceso de séptico, un proceso séptico o de septicemia, y la paciente falleció durante la cirugía o en quirófano, por eso, porque es un paciente que estaba en muy malas condiciones, porque es un paciente que está séptico y muere en quirófano. Dicen, popularmente se pasó a anestesia, pero no hay, o sea, como le digo, la anestesia no es inherente totalmente al fallecimiento de un paciente en quirófano. Tiene que ver, claro, porque el anestesiólogo es parte fundamental del equipo de trabajo, pues, pero cuando un paciente fallece durante una intervención hay muchos ítems o muchas razones los cuales produjeron el fallecimiento de ese paciente. Doctora, usted nos habla sobre la anestesia como grandes grupos, dentro de ellos la sedación. Existe para el bloqueo del dolor, para sedar o adormecer al paciente, para evitar que durante el procedimiento suceda este dolor tan molesto. Pero luego de un procedimiento quirúrgico, luego de una intervención, existen también otros mecanismos que ayudan al paciente a sentirse mejor. Se trata de las bombas analgésicas. Hablemos un poco de ellas. Ok, bueno, las bombas analgésicas, eso está en el manejo del dolor postoperatorio. Se utiliza para eso, para controlar el dolor ya el paciente en casa o el paciente en recuperación. ¿Ok? Son unos implementos que son plásticos, y nosotros lo que hacemos es colocarle medicamentos dentro de él y eso se va a pasar durante 48 horas. Hay bombas elastoméricas, que son el instrumento con el cual se hace esta analgesia postoperatoria, que son de 48 horas, de 72 horas y hay hasta de 5 días. ¿Ok? Ese es un mecanismo bastante seguro, es un mecanismo que tiene tiempo, muchísimo tiempo. En el país se comenzó dando analgesia posoperatoria con los SAP, conocidos como SAP, el sapito, que lo Le decían el conocían sapito. en las anestesias obstétricas, que es por el catéter epidural que se dejaba. Actualmente se puede dejar la misma analgesia postoperatoria, pero por un catéter periférico, es decir, una vía que le colocamos al paciente en el brazo, en la mano.
Entonces, utilizamos dos grandes grupos de medicamentos que son los AINES y los opioides. Son los dos grandes grupos de medicamentos que se van a utilizar. Los vamos a combinar y dependiendo del requerimiento del paciente, dependiendo de la evaluación preanestésica que tenga ese paciente, el paciente cuánto pesa, qué cirugía se le hizo, si es alérgico a algún medicamento, nosotros preparamos una mezcla en esa bomba y se la colocamos al paciente. Es importante, es un aparato sumamente seguro. Sin embargo, es importante que este procedimiento se realice por médicos anestesiólogos y que esté supervisado de la misma manera por anestesiólogos, ya que estamos hablando de que nosotros utilizamos dosis de acuerdo al peso y a la talla del paciente. Sin embargo, podemos tener que van a haber pacientes que necesiten más o menos de esa dosis y eso lo vamos a saber nosotros durante la evaluación de este paciente, durante las 6 primeras horas. ¿Existe algún tipo de contraindicación? No, la única contraindicación es que no esté supervisado por un anestesiólogo. Debe ser colocado y supervisado por el un médico anestesiólogo. anestesiólogo. Exactamente. Se nos terminó el tiempo, ¿cómo la pueden contactar? Bueno, mis redes sociales son doctoradaniela.díaz y ¿Doctora la palabra completa no, o DRA? DRA, Daniela.díaz. Y mi otra red social es Confort Sin Dolor 10. Esa es de mi emprendimiento con otro anestesiólogo de analgesia posoperatoria a domicilio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Estuvimos conversando con la doctora Daniela Díaz, médico anestesiólogo. La pueden conseguir en las redes sociales como @DRA, Daniela.díaz. Daniela Díaz nos estuvo acompañando el día de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía. A nosotros nos pueden contactar por @salud_gb y por @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.